Bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias por venir a este foro de debate sobre el español y los hispanos y sus medios de comunicación en Estados Unidos que ha organizado el Instituto Cervantes. Quiero dar las gracias especialmente a los organizadores, a Sonia, que se ha portado como una auténtica heroína porque nos ha aguantado lo indecible, y a Jacinto, que siempre está pendiente de todo lo que está ocurriendo en este instituto. Por lo tanto, también a sus equipos, quiero que no se me quede nadie, por lo tanto no voy a citar a nadie más. Después del estupendo debate que ha dirigido mi amigo Ángel Vadillo, con los especialistas hablando que nos han precedido, hablando del español en Estados Unidos y también de los medios de comunicación, a nosotros nos va a tocar ahora, de alguna manera, valorar cuál es el futuro del español y los medios de comunicación hispanos en Estados Unidos. Yo creo que es una tarea bastante ardua y bastante complicada, pero bueno, como dice el Instituto Cervantes en la hojita que ha hecho circular cuando organizaba las segundas jornadas de medios de comunicación y cultura en español, en Estados Unidos viven ahora 55 millones de hispanos aproximadamente, un 17% del total de la población. Y se estima que en 30 años el 30% de la población será hispana. Estos datos, por tanto, demuestran que en Estados Unidos el español es más que relevante, todo lo español, pero lo va a ser todavía más dentro de unos años. Por tanto, cabe preguntarse, ¿cuál es el problema? ¿Por qué lo hispano no termina de ocupar el lugar que le pertenece en los Estados Unidos? Un reciente y amplio estudio del Real Instituto Elcano, del que mi amigo Ángel es coautor, indica que la mitad de los hispanos en Estados Unidos, déjame que use tus datos, utiliza los dos idiomas para informarse diariamente. Eligen medios anglo para informarse sobre Estados Unidos y medios latinos para saber qué pasa en su país de origen y sus comunidades. Creo que es un magnífico resumen, pero vamos a segmentarlo un poquito más. La tercera parte busca noticias solo en inglés y solo un 18% consume noticias únicamente en español. Es cierto que estas prácticas varían según la etapa del proceso migratorio. Al poco de llegar, solo un 11% se alimenta informativamente en inglés, mientras que las segundas generaciones elevan este número a 47% y las terceras se informan en un 74% en inglés y tan solo en un 24% en ambos idiomas. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Pues es triste y yo sé que aquí en la mesa hay gente que opina diferente, pero para mí es triste pero real. A medida que los hispanos cumplen años en Estados Unidos, van dejando sus raíces hispanas, sus raíces latinas, como decía Frances, en el fondo de su corazón y se hacen cada vez más anglos, por lo menos en el idioma. De por medio está la escolarización, la necesidad de no ser diferente, los afanes de superación y triunfo en una sociedad tan diversa pero donde domina lo anglosajón y otras muchas situaciones que se van entrelazando en la vida de los hispanos en Estados Unidos, donde, por si era poco, ahora hay un presidente no muy afecto a lo inmigrante. Para ayudarnos a profundizar en este análisis, tenemos con nosotros a 3 periodistas hispanos que han alcanzado el éxito profesional en los Estados Unidos, pero que conocen también las dificultades que entraña en muchos momentos hacer información en español. Aquí a mi derecha está Armando Trull. Tengo que deciros que, yo soy María Luisa Azpiazu, que no lo he dicho. He sido directora de información de la agencia EFE hasta hace unos meses y antes de eso tuve la enorme suerte y el enorme privilegio de estar 25 años en los Estados Unidos. Más de la mitad como directora de toda la operación de EFE, de la agencia EFE, en Estados Unidos y en Canadá. Eso me hizo, entre otras cosas, tener la suerte de hacer amigos como Armando y Alberto. A Gemma la conocía de otras cosas. Y entonces tengo el gusto de presentaros a Armando, que es un periodista que está en Washington, D.C. desde hace 30 años, es decir, casi llegamos juntos. Estaba Reagan en el poder, ¿no? Más o menos. Desde el 2011, él es corresponsal en jefe de temas de raza e identidad en la filial de National Public Radio en Washington, D.C. NPR, y déjame que lo diga, es para mí la cadena de radio con contenidos más prestigiosos en los Estados Unidos. He hecho muchísimo de menos, empezando por Garrison Keillor, al que ahora lo acaban de despedir por razones de acoso en este
en fin, pero el tipo era fantástico, y sus historias magníficamente contadas que te acercan a un mundo distinto, diferente. Esta radio pública tiene entre sus oyentes a muchísima gente que manda en Washington. Y, por tanto, sus informaciones respecto a política nacional, internacional, economía, educación, salud y raza, que es a lo que se dedica Armando, son pues seguidas por mucha de la gente que corta el bacalao, ¿no? en el DC. Trull ha ganado varios Emmys. Si tuviera que decir todos los premios que tiene Trull, no hacíamos otra cosa, con lo cual… Pero lo puedes hacer si quieres. Bueno, no sé. En fin, este dice que no porque quiere que diga los suyos. O sea, quiero decir… A Trull, en la capital de Estados Unidos, lo conoce todo el mundo, hasta los adoquines. Lo han premiado muchas veces en la Asociación de Periodistas Hispanos y figura también entre las 100 personas más influyentes del diario El Tiempo Latino del Washington Post, que dirigía su amigo Alberto Avendaño. Es decir, pero bueno, aún así es una persona relevante, influyente. No, pero me dieron ese premio importante. después que él se fue. Ah, bueno. Así que todo se queda no me lo dieron cuando estaba todo ahí. se queda un poco en casa, pero bueno. Esta reunión va a ser muy complicada. Trull es pero muy amena. Trull es, pues, un experto en inmigración y en hispanos, en sus grandezas y en sus miserias. Y han actuado como ponente en universidades, vamos, en fin, en Estados Unidos, fuera, es cubano de origen. Y bueno, ha trabajado también en muchas mesas redondas en el diálogo interamericano, en la Carnegie Endowment Foundation, es decir, es una persona con una sabiduría profunda de lo que pasa y ocurre en los Estados Unidos y sobre todo en sus pasillos hispanos, si me dejas decirlo. Bueno, su amigo Alberto Avendaño, con quien comparten el último Emmy, esto también hay que decirlo, es un periodista hispano-estadounidense con una larga trayectoria en prensa, en radio y en televisión. También es premio José Martí, en fin, tampoco voy a decir los premios de Alberto, porque ni las publicaciones, si me permites, aunque la última de poesía creo que… ¿cómo se llama? El amor de tu nombre. El amor de tu nombre. Poemas de Dios, de diosas y de adioses. Sí, sí, pero es uno de los libros más vendidos en español en los Estados Unidos. O sea, quiero decir, está premiado por eso. O sea, es decir, pero vamos a seguir porque si les dejamos hablar de sus cosas a estos vamos mal. Alberto nos sorprendió a todos porque fue el primer director del Tiempo Latino cuando el Tiempo Latino formaba parte del Washington Post. Yo me acuerdo la envidia que le tuve. Dije, bueno, este señor puede ir por ahí diciendo que trabaja en el Washington Post. En fin, yo entonces era directora de EFE y la verdad es que me parecía, en fin, te tuve envidia. A mí me parecía que tú mandabas más que yo. Bueno, eso es posible, pero al margen. O sea, en enero del 2017 fue nombrado director de la oficina, bueno, el Washington Post, la operación en español se acabó en el 2015, finales del 2015. Sí, después me lo cuentas. Y en enero del 2017 fue nombrado director de la oficina de Washington y corresponsal ante la Casa Blanca de la Asociación Nacional de Publicaciones Hispanas. Avendaño es presidente. Estos son todos presidentes, o sea que, es presidente de Latino Impact Media en Washington, una organización no lucrativa enfocada en la producción de vídeos, programas de televisión y documentales para enfatizar y prestigiar la realidad hispana en Estados Unidos. Es gallego, practicante y orgulloso. Aunque ahora me ha llamado la atención porque dice, vosotros los españoles. Y digo, pero ¿cómo vosotros los españoles si eres de Vigo? Pero bueno… Estas cosas que pasan. No, es como capta, esto demuestra claramente cómo los Estados Unidos te abducen, ¿no? Y es real. O sea, bueno, os decía que es gallego, practicante y orgulloso de serlo, a pesar de que tiene el corazón un poco partido porque ya es bastante gringo. Y también, sin duda, es uno de los grandes conocedores de la realidad hispana de Estados Unidos. Y Gema, mi querida Gema, es española. Muchos la conoceréis porque… ¿Perdón? No es presidenta. No es presidenta, pero bueno, esto… Es española, no es presidenta. Gema es española y muchos de vosotros la asociaréis con Nueva York, con Rabat últimamente o con Roma, ¿no? Yo recuerdo a Gema con la cosa así medio tal que se te había medio caído detrás de las mezquitas en Rabat, ¿no? Bueno, pues ahora Gema… está en… me he perdido un poco, perdóname, Gema. Con Televisión Española ha sido desde el 2006 y más o menos hasta hace 3 años corresponsal en Roma, Vaticano, Nueva York y Marruecos. Justo 3 meses después de la victoria de Donald Trump, se fue a Estados Unidos, hace falta tener ganas,
Perdón, 3 meses antes. Ah, no. Sí, pensaba que Me iba a la comí ganar Hillary. completa, o sea que- No, es que yo creo que te fuiste pensando que ganaba Hillary. Se fue a Estados Unidos y en esta ocasión para trabajar con la cadena Telemundo, como quien dice, a empezar una nueva vida. Vive en Miami, donde diariamente puede tomar el pulso a una importante muestra de la comunidad hispana de Estados Unidos, no la única, pero sí importante, y trabaja para proveerla de las herramientas necesarias para sobrevivir a lo que ella llama el huracán Trump. Yo creo que es bastante generoso eso. A Gemma le gusta abrir el plano, analizar y entender para explicar bien lo que ocurre a su alrededor, porque entiende la información como un servicio público. Bueno, con ellos vamos a analizar el futuro de los medios hispanos. No sé si vamos a llegar al futuro, pero vamos a hablar de los medios hispanos. Sí os quiero pedir, conociéndoos, que hablemos cortito, porque es que de lo contrario se nos va a quedar. Yo creo que el público se ha quedado antes con ganas de hacer preguntas y aunque quizá los ponentes no son los mismos, también espero que tengan su interés, un interés periodístico, no académico, salvando las distancias. Pero quiero que hablemos un poquito corto. En fin, me gustaría empezar preguntándoos algo corto y escueto. ¿Cuál es el idioma informativo de los latinos en Estados Unidos? Ya, la pregunta del millón. A ver, Trul. Bueno, yo considero que la pregunta tiene varias respuestas porque no hay un idioma. Tenemos que entender que los latinos consumen la información de una manera bastante diferente. Tienes los que consumen solo en español, los que consumen en 2 idiomas y los que consumen solo en inglés. Y muchas veces lo que están consumiendo varía, porque si es información y noticias, es un porcentaje diferente a si es entretenimiento. Y también de quién lo están consumiendo, porque yo considero que ya no hay medios latinos en realidad. Hay medios latinos y hay medios que dan información en español, pero que no son medios hispanos, pero que están dando información en español. Así que yo no creo que es una respuesta fácil. Yo creo que todo depende, y también depende en qué ciudad, ¿no? Porque también se puede hablar a nivel nacional y también se puede hablar en diferentes ciudades donde hay grandes concentraciones de hispanos. Así que no hay una respuesta así fácil. Pues empezamos bien. Alberto. Español, inglés y todo lo contrario. Yo soy gallego, por tanto, las dos realidades son factibles. Yo vine aquí a vender mi libro. Entonces, en esto, que es un ladrillo que resume todos esos años en Washington, hay un op-ed que hice en noviembre del 2016, poco antes de dejar el Washington Post, explico. Mis hijos no son inmigrantes. De hecho, la mayoría de los nuevos inmigrantes no son latinos y la mayoría de los latinos no son inmigrantes. Pero eso no se aprende viendo la televisión en Estados Unidos y cambiar el canal no ayuda ni mejora las cosas. Lo que se necesita es cambiar mentalidades y tal vez el equipo ejecutivo de la mayoría de los medios de comunicación estadounidenses. Mis hijos, dije, son hispanos, millennials, poderosos, bellos, idealistas, representan el 80% de nuestro crecimiento demográfico en sus edades y según datos de Nielsen, el 65% de los hispanos millennials nacieron en Estados Unidos y casi la mitad de ellos son bilingües y culturales. Su cultura es muy importante para ellos. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, y esto es algo que nunca decimos, por primera vez en la historia de Estados Unidos, los sondeos del Pew y de otras organizaciones indican que esta nueva generación dicen que el español es importante para ellos. No importa si lo hablan bien, si lo hablan mal, hay por primera vez en la historia una ventana de oportunidad en cuanto a la actitud. Y depende de nosotros de que generemos esas plataformas y de que ellos sepan auparse en esas nuevas plataformas de medios de comunicación. El futuro está en nuestras manos. No se trata de lacerarnos y decir qué mal está todo, sino qué se puede hacer. ¿Hasta qué punto tus hijos o personas como tus hijos son capaces de venir aquí y meterse en la Complutense en una clase normal y sobrevivir? Si no sobreviven, la culpa va a ser de los profesores y de la estructura académica española. No me refiero al idioma, me estoy refiriendo me estoy refiriendo al idioma. Hay que valorar
lo que ellos traen a la mesa, la cantidad y calidad de su español, ayudarles a que crezca y no ponerles un 5 o un 4. Llevarlos al 7 o el 8, aunque no sea, es políticamente incorrecto lo que estoy diciendo y académicamente posiblemente erróneo, pero creo que hay un problema de ser capaz de asumir y de integrar ese nuevo talento y de darles la oportunidad de establecer el diálogo. Sí, pero no me has contestado. Posiblemente. O sea, me estoy refiriendo al español, al idioma. No, el español de esta generación varía, como decía Armando, dependiendo de los mercados y dependiendo de los grupos. Si te vas a un mercado como Miami, la gente es bicultural y bilingüe sin ningún tipo de problemas y además incentivado. Te vas a otros mercados, no ocurre lo mismo. Pero estamos en la era de, yo no sé, esta generación más o menos como la mía no va a tener ni idea de lo que le voy a decir, pero French Montana y J Balvin. French Montana y J Balvin están en este momento, y Despacito va por otro lado, pero estamos en este momento en productos de cultura pop en dual language, no en Spanglish, en dual language, en español y en inglés conviviendo. Naturalmente mis hijos y la generación de mis hijos tienen mayor calidad y capacidad en inglés, pero el español está ahí, está vivo. Gemma, tu mirada es más fresca, llevas menos tiempo y, por tanto, tu visión puede ser diferente. ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo que no podemos hablar de mercados concretos porque, efectivamente, si habláramos del caso de Miami, sería uno, y si hablamos del caso de Boston, sería otro. Yo creo que las cifras oficiales hablan de 37 millones de hispanos. Bueno, yo voy a empezar recordando algo que dijo Frances en la anterior exposición, que me parece importantísimo. Yo creo que lo latino no existe también. O sea, no creo que como categoría exista y en Estados Unidos por muchas razones, ¿no? Primero porque lo latino es un continente entero. ¿Qué es lo latino? Lo mexicano, lo puertorriqueño, lo mexicano de los inmigrantes que acaban de llegar o lo mexicano de las segundas generaciones. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de lo latino? Creo que estamos hablando de nada y estamos hablando de todo. Todo o nos vamos al monolítico. nicho o no podemos generalizar. Todo lo que voy a decir yo ahora se puede decir exactamente lo contrario, salvo que vayamos al nicho. Creo que el idioma dual al que tú te has referido, creo que es la clave y creo que es algo que nos está dando mucho miedo abordar a los que hablamos español y a los que teorizamos sobre el español. Creo que somos capaces de reconocer que los latinos y los hispanos, utilizando la marca para poder hablar de ello, o somos conscientes del idioma dual, o sea, de que los latinos hablan el inglés y el español combinado y a la vez, generando neologismos, generando situaciones mentales bilingües. O sea, somos lo que pensamos. Y si tú piensas en inglés y en español, eres en inglés y en español. Y creo que los que hacemos medios de comunicación en Estados Unidos para latinos o para hispanos, o tenemos claro eso o no vamos a ningún sitio, ¿no? En mi cadena, por ejemplo, el presentador del informativo que yo produzco, él presenta en Telemundo de lunes a viernes y el sábado hace el Nightly News, el de NBC, y se llama José Díaz Valar. Bueno, pues él obligó a poner acentos, o sea, a que NBC fabricara los templates con tildes que no existían y de hecho siguen sin existir en ABC y en CBS, no existen las tildes. José obligó a que se pusieran tildes porque su apellido las llevaba y fue un debate increíble dentro de la propia NBC. O sea, eso visibilizó el hecho de que el español existe y tiene tildes. Bueno, creo que hay un mestizaje, no una colonización. Yo en algún sitio he leído el español está colonizando. No.
el español no está colonizando los medios. Los está contaminando, los está contagiando, pero no creo que los esté colonizando y además creo que la tendencia es a todo lo contrario. Yo es lo que pienso. Ahora vamos a hablar un poquito más adelante. Sí. Hacer un punto sobre eso, porque yo considero que la razón que Díaz-Balart hace esa exigencia es de la ciudad de donde viene. Él viene de Miami, una ciudad donde hablar español es algo que no hay que tener pena de hacerlo. Es una de las ciudades donde tú puedes entrar en un elevador lleno de gente, hablar español y no sentirte señalado. Y eso tiene mucho que ver con la inmigración y la cultura que se crea en Miami, porque cuando los cubanos llegan a Miami, en Miami hay un vacío de poder, no hay un poder anglosajón fuerte, es débil. El grupo de cubanos que llega a Miami es una clase media, una clase profesional, una clase educada, y es una clase que puede, en menos de una generación, asumir un papel de liderazgo y poder en esa ciudad, en español, en inglés, con congresistas, porque los dos hermanos del Díaz-Balart, los dos son congresistas, uno actual, uno retirado, y donde hay jefes de policías, donde hay alcaldes, todos cubanoamericanos. Y las subsiguientes olas de inmigrantes que vinieron a Miami de Colombia, de Nicaragua, de Venezuela, etcétera, son recibidos en una ciudad norteamericana donde el español es un idioma de importancia. Y yo creo que esa cultura de poder exigir a un medio en inglés, de que le pongan la tilde, nace de esa visión que se crea en una ciudad como esa. Ciudades como Nueva York, donde hubo una influencia muy grande de los puertorriqueños, ya había una estructura de poder anglosajona e irlandesa y de otros países, donde no pudieron y no han podido en el mismo espacio de tiempo lograr lo que los cubanos logran. Hoy en día tú empiezas a ver un auge puertorriqueño, pero les tardó mucho más tiempo porque había una estructura de poder fuerte y porque la propia migración de Puerto Rico en esa época, a diferencia de la actual, que es más educada y más profesional, la primera ola de inmigrantes puertorriqueños eran por lo general una clase trabajadora. Lo mismo con los mexicanos en Los Ángeles. Los mexicanos ahora tienen un alcalde mexicano y ahora tienen líderes mexicanos en Los Ángeles, pero les tardó mucho tiempo porque era otro tipo de inmigración. Era gente menos profesional y gente con estatus también ilegal. Y el estatus de legalidad en un país tiene mucho que ver con el poder económico de esa comunidad y de sus hijos. Que a lo mejor sus hijos son nacidos aquí, pero si los padres son indocumentados, esos niños, por más americanos que sean en papel, viven en una casa indocumentada y viven con todos los retos económicos y educativos de no hablar un español bien porque los padres no lo hablan y estar en escuelas subdeficientes donde no van a aprender ni buen español ni buen inglés. Eso es cierto, pero la realidad es que en los medios, ese español que tú dices, Miami es un caso completamente aparte. Y lo de Nueva York también tiene sus especificidades. Pero sí que se puede hablar, estando muy de acuerdo con lo que dice Gemma, de que en Estados Unidos lo hispano o lo latino, como prefiere Frances llamarlo, el hispano es una palabra muy cargada, con lo cual lo de latino quizás sea mucho mejor. La realidad es que en los medios de comunicación se ve una escasez, salvo en Miami, donde está el Miami Herald y tampoco, el Miami Herald en inglés y el nuevo Herald en español, que está bastante más limitado. La realidad es que todos esos hispanos que hablan y sienten quizá en español tienen unos medios de comunicación que igual no están a la altura de sus necesidades, por dejarlo ahí. Yo quisiera saber qué os parece a vosotros el papel que juegan los medios de comunicación en español en este momento en los Estados Unidos. Me refiero, luego pasamos a la televisión o la tocamos tangencialmente, pero fundamentalmente a los medios prensa,
quizá también un poco los digitales, que habría que hablar un poco de los medios digitales en español en Estados Unidos, porque quisiera saber dónde los colocáis. Y radio. La televisión es harina de otro costal. O sea, la televisión en español... Bueno, luego lo hablamos. O sea, tú sabes, es harina de otro costal porque la televisión es... Bueno, tú me lo vas a explicar, ¿no? Yo te puedo dar mi opinión, pero la verdad es que primero quisiera saber qué papel os parece que juegan los medios de comunicación en español en los Estados Unidos en este momento. Primero de todo, el puzzle mediático ha saltado en pedazos hace un rato, y ha sido el otro día, por cierto. O sea, es todo esto de YouTube y tal, es una cosa de... O sea, estamos en la infancia y estamos hablando ya de apocalipsis cuando todavía no hemos crecido. O sea, déjame primero crecer, a ser un poquito viejo. Entonces, todo ha estallado. Entonces, prensa, radio, televisión. Este señor y yo, él está en radio, yo teóricamente estoy en papel, teóricamente. Él está en radio, cuidado, hemos en inglés. ganado... En inglés. Su radio es en inglés. Claro, él ha ganado 2 Emmys, gracias a Dios me hice amigo de él y he conseguido yo 1. El tema es que eso es por un producto audiovisual que se levanta a la plataforma WashingtonPost.com. Por tanto, es televisión, es print, es internet, es audiovisual. Y en este momento estamos un poco en esa dinámica. Como soy suficientemente viejo y llevo tantos años, 26 años en Estados Unidos, yo he vivido, lo hablaba antes con Alberto, el tipping point o el punto de inflexión, si se me permite mi español mestizo, de los medios de prensa. Hubo un auge a finales de los 90 de los medios de prensa donde las grandes cabeceras como Washington Post y otros, Billo Corporation en Dallas, etcétera, Tribune, etcétera, de repente sintieron la necesidad de comprar o empezar sus propios medios en papel para sus mercados locales. Eso fue pues, el Disneylandia, que duró un poquito, y después todo se reventó otra vez. Y él sabe muy bien de lo que hablo, porque él fue una de las víctimas, pero naturalmente, ¿qué nos ocurre a los periodistas, a los que estamos en esta industria? Que somos víctimas y somos beneficiarios de ese propio apocalipsis. Entonces, todo eso se tumba y aparece la situación en la que estamos ahora, aprovechando ese renacimiento y ese appeal de los medios en inglés, consigo que el Washington Post compre un producto en papel. Luego vamos a hablar de eso. Ahora vamos a ceñirnos al papel que juegan los medios de comunicación en español en Estados Unidos. Entonces, en ese momento, el papel es comunicar a mercados locales. Cuando ya entramos en Internet, el papel es comunicar y mantener esa audiencia cautiva que teóricamente, supuestamente, las grandes corporaciones necesitan para vender sus productos y ejercer en un periodismo, en un idioma lo más estandarizado y asequible posible y de calidad a una audiencia que está ahí y muestra interés en eso. Tenemos una responsabilidad no siempre lograda en cuanto a calidad, estoy de acuerdo. Gemma. Yo creo que los medios de comunicación en español tienen sentido muy vinculados a la inmigración, todavía a la inmigración. O sea, cuando hablamos de segundas y terceras generaciones, como estamos comentando, su forma de informarse y de comunicarse suele ser el inglés, o sea, se pasa. Entonces, está muy vinculado a la inmigración. Mientras haya inmigración, habrá necesidad de medios de comunicación en español, especialmente de televisión. Yo por eso te preguntaba por qué la televisión no. Porque es diferente. Porque creo que el inmigrante, el que habla español y busca información en español, la busca básicamente en la televisión. Todavía eso sigue siendo así. Entonces, en ese sentido, yo creo que es fundamental el papel de los medios de la televisión en español como servicio público para los inmigrantes. Creo que lo ha comentado antes Emily, que es lo básico, lo más básico. ¿A qué escuela envío a mis hijos? ¿Puedo enviar a mis hijos a una escuela siendo indocumentado? ¿Dónde accedo a la sanidad? O sea, estamos hablando de servicios, pero básicos, de supervivencia.
¿Qué va a pasar conmigo si mañana me detienen? O sea, hablamos de 11 millones de indocumentados en Estados Unidos, que esos sí hablan español y sí buscan información en español. Son los que buscan información. Bueno, y es que en ese caso creo que la información como servicio público es fundamental. Luego, los que hacemos televisión en español estamos completamente esquizofrénicos, porque tenemos ese factor, el factor servicio público, información a los inmigrantes, y luego tenemos el otro factor que es cómo mantenemos a esas segundas generaciones, que es cuando ya entra en juego lo que comentaba antes Emili de las superseries, que yo, por ejemplo, lo he llamado la gentrificación de las telenovelas, ¿no? Que es un fenómeno interesantísimo, como hemos pasado de la telenovela de la pobre señora mexicana que limpiaba y entonces se enamoraba de los ricos también lloran. Claro, exactamente. Esa telenovela ya no se está haciendo porque la demanda efectivamente ya es otra, ya está vinculada al que ya ha nacido allí o ya ha crecido allí o sobre todo se quiere identificar con lo que está pasando allí, ¿no? Entonces, yo creo que es casi imposible hacer televisión en español ahora en Estados Unidos porque entran tantísimos componentes que yo creo que todo eso va a reventar y se va a acabar yendo al nicho, que es un poco lo que decía al principio. Y es curioso porque esas telenovelas en muchos casos vienen subtituladas en inglés. Ese es un dato fundamental. Vienen subtituladas en inglés para que la gente entienda exactamente lo que están diciendo en el que supuestamente debería de ser su idioma materno. Es decir, esto es interesante, ¿eh? Y con eso mantienen unos niveles unos ratings espectaculares, las cadenas en español. La novela, como comentábamos antes, ha sido la salvación de Univisión y de Telemundo, clarísimamente. Ratings, está clarísimo. Y los subtítulos en inglés, porque hay gringos puros que ven esas telenovelas con los subtítulos. Pero bueno, al margen de eso. Las noticias, que como volveremos más... Sí. El efecto Trump ha sido bastante... No, es que ha sido bastante bueno a efectos de búsqueda de información. O sea, el inmigrante, a raíz de Trump, requiere información constante. Entonces, creo que en ese sentido el efecto Trump ha sido bueno para mantener los niveles de audiencia y que... Hablo de la televisión convencional, o sea, no estoy hablando todavía de las otras plataformas. O sea, la televisión convencional en español, por lo menos en el caso de Telemundo, que es el que yo conozco, se está manteniendo, pero yo creo que gracias a eso, a las narconovelas y al efecto Trump en demanda de información. Sí, sí. Yo quisiera añadir, porque hablamos acerca de cuál es el papel que los medios juegan, pero yo pienso, y hemos dicho el papel que nosotros como periodistas queremos jugar, pero tenemos que entender que para los medios, y no para las personas como nosotros, para los dueños de los medios, el único papel que a ellos les interesa es el papel del lucro. Vamos a estar claros. Tienen que hacer dinero. Si no hacen dinero, se van a vender churros a la calle. ¿Ok? Entonces, en el momento que deje de ser económicamente factible los medios en español, no voy a usar una grosería, pero se las pueden imaginar, es lo que van a decir. Porque nosotros, los periodistas, no somos los que tomamos esas decisiones. Las decisiones las toman los ejecutivos que están mirando el valor en la bolsa de esa empresa. Eso me lleva, Alberto, a preguntarle a Armando. No, a preguntarle a Alberto. No, ¿por qué dices por lo del dinero? No, no te preocupes. No, por hablar conmigo. Eso me lleva a preguntarte, Alberto, ¿qué pasó con el Washington Post y el Tiempo Latino? Hay una palabra maravillosa en inglés que para mí es tremendamente positiva, que es vivir el fracaso. Yo puedo contar mi historia en Estados Unidos como la historia de un gran fracaso y estoy absolutamente entusiasmado con esa idea. Es exagerado. Puedes tocar un violín.
cíñete al Washington Post y al Tiempo Latino. Vamos a ver, en el año 2000 me hago cargo de un producto, empiezo una relación con un gallego en Washington, empieza una relación, llama a la puerta del Washington Post, diciéndole que aquí hay un mercado y no es solamente recién llegado. El promedio de lectores de mi producto en español cuando lo meto dentro del Washington Post, estamos hablando de un household income, ¿cómo se dice esto? Ingresos promedios en el hogar de más de alrededor de $100.000. Estás hablando para insiders. O sea, por tanto, entonces, no, quiero decir, vamos a explicar un momento que tú tenías una publicación que se llamaba El Tiempo Latino. Exacto, yo me hago cargo del Tiempo Latino en el año 2000. Porque es que si no nos perdemos, si no nos entiende. Y entonces, esto es un producto en español, muy humilde y tal. Llamo al Washington Post y les digo... Que era un periódico comunitario. Era un periódico comunitario con esos estándares de servicio público, etc. Lo primero que tengo que hacer es ordenarlo y en un año lo levanto un poquito y tal. Del 2000, empezamos con unos $100.000 de ingresos brutos. En el 2004 teníamos $3 millones de ingresos brutos y esto se hace prácticamente entre dos personas utilizando un mercado local que empezaba a florecer muy fuerte. Donde hay una clase media, porque esto es el área de Washington, hispana, que acepta contenidos en español en calidad, pero fundamentalmente es una población inmigrante que creció de una manera exponencial. Y que es pobre, mucho salvadoreño y que necesita el Washington Post me dice, yo recuerdo las frases maravillosas, los debates excelentes, algunas cosas que se hablaron aquí, yo lo he recibido alrededor de una mesa hablando con los ejecutivos del Post. Bueno, ¿por qué vamos a querer comprar un producto en español, incorporar el español al Washington Post, si a fin de cuentas la comunidad de ustedes, la siguiente generación va a hablar toda en inglés y ya va a leer el Washington Post, ya no necesitamos gastarnos el dinero. Pero estaban haciéndolo con Marcela. Claro, tenían una página pero era una columnita. Estaban ahí. Entonces, mi respuesta fue, bueno, tal vez el español desaparezca. Si es cierto que va a desaparecer en 10 años, ustedes habrán perdido la oportunidad de hacer negocios durante 10 años. La realidad es que el español no va a desaparecer, se va a mantener, se va a reinventar, va a generar ingresos. Mi esperanza es que sea en nuevos productos. Pero el Washington Post acepta el reto. En el año 2004 compran el producto, me incorporo a la plantilla del Post a nivel ejecutivo y tal. El tema, durante un tiempo fui Business Development, no sé, nunca supe exactamente qué significaba, pero empecé a hacer muchas cosas ahí dentro. La familia Graham, Don Graham, del que me privilegio por haber sido o ser amigo de él, creía en el concepto. Creía en el concepto, pero lo que yo llamo a la gringa, es decir, ellos creen en el producto hispano como la tiendita de la esquina. Y yo una vez recuerdo decir en un board meeting cosas como, ustedes nos ven a nosotros como la tiendita de la esquina, yo me veo a mí mismo como un gran supermercado. Eso crea una tensión en cuanto al crecimiento. La familia Graham vende el producto, vende el Washington Post a Jeff Bezos, y entonces hay una foto muy bonita, que está por cierto en este libro, que me hace un reportero, donde yo estoy hablando al oído a Marty Baron, que es el director del Post, y aquí en medio hay una calva, que es la calva de Jeff Bezos, y aquí está el logo del Washington Post. No me acuerdo lo que yo le estaba diciendo a Marty. Pero te lo imaginas. Pero recuerdo lo que le pregunté a Jeff Bezos sobre qué van a hacer con el producto en español ahora que el Washington Post pertenece a una nueva plataforma, que es la plataforma Amazon, etc. Y le pregunté claramente, la pregunta fue muy sencilla y la respuesta te la doy enseguida y termino. Mr. Bezos, what is your strategy? ¿Cuál es la estrategia hacia esta cosa? Y la respuesta es, Alberto, I have no strategy. 2 meses después estaba fuera del Post porque venden el periódico y hoy es un producto independiente. Entonces, está este tour de force que estamos viviendo. Estamos viviendo momentos históricos en Estados Unidos. Para mí el español, y a lo mejor soy demasiado ingenuo, el español, lo hispanounidense, lo latino de Estados Unidos es una nueva frontera y va a depender del nuevo emprendedurismo y de las nuevas plataformas que surjan. Quién sabe si podremos tener un Vice o un Viceland o este tipo de materiales o de plataformas en español o en dual language, que es mi modelo para Estados Unidos. Quién sabe si eso va a ocurrir, pero eso sería el futuro. En este momento hay un tour de force donde se pueden contar las historias de miles de fracasos.
¿Tú crees que realmente hay sitio para contar en dual language, como tú dices, las historias tal y como lo hacía, por ejemplo, el Tiempo Latino? Es decir, ese periodismo comunitario, informativo, básico, de alguna manera, que era lo que hacía el Tiempo Latino y lo que siguió haciendo, aún estando con el Washington Post. ¿Tú no crees que ahí hubo quizá un defecto de profundidad? Perdóname, no es una crítica, simplemente es una... Bueno, sugerencia. Significa falta de medios, el no creer en el producto, el tenerlo como una tiendita de la esquina, el tener que escarbar el suelo con las manos y a pesar de todo hacer algunos productos interesantes. Es decir, teníamos entrevistas exclusivas, hacíamos algunas cosas interesantes. Y lo más interesante que yo creo que hice dentro del Washington Post, que hoy ya no existe, aunque si pones mi nombre con ñ en el WashingtonPost.com aparecen los artículos en español. Lo que hice que es diferente de lo que está haciendo el New York Times es que el New York Times crea su propio gueto en español, su mundo en paralelo en español. Yo lo que hice, hay muchas traducciones, pero hay algún contenido original, pero quiero decir, es una cosa aparte. Yo lo que hice fue integrar el español dentro de WashingtonPost.com. Entonces, de repente, lees una historia sobre Donald Trump o sobre quien sea, o una entrevista mía con Isabel Allende, y de repente todo esto está en español y todo por aquí está en inglés y todo por aquí está en inglés porque estás en la misma plataforma. Eso es lo que yo llamo dual language y eso es en lo que fracasé, pero es mi modelo. Fue un problema, y aquí quiero que opinéis todos. Se está haciendo, es un modelo que se está haciendo sí. En dual language, sí. Pero claro, en formatos millennial. O sea, tú ahí tienes Radio Ambulante, que está haciendo unos podcasts buenísimos y que está manejando los dos idiomas y eso está funcionando muy bien, pero es muy nicho, es muy los dos idiomas y hay que dar ese paso. Pero para el público en general, pregunto, ¿fue lo del Washington Post, por ejemplo, un problema de calidad? Es decir, el Washington Post estaba aquí y el Tiempo Latino era imposible de subir de aquí porque no teníais forma o porque no teníais fondos, porque no había... Es decir, ¿por qué o cuál es la calidad del periodismo en español en Estados Unidos? O sea, Armando puede decir, habla. Gracias. No, es que Armando hace periodismo en inglés. Correcto, pero yo trabajé para Univisión y trabajé para Telemundo. Sí, yo lo sé, pero... y conozco muy bien el género. Lo que sucede es lo siguiente, y regresamos al tema de dinero. En ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Miami, donde tienes una población suficientemente grande, pero también suficientemente fuerte económicamente, tú tienes un periodismo que es muy parecido en calidad o igual en calidad al periodismo en inglés, más que nada en la televisión, ¿no? En los periódicos no. Los periódicos no, pero los periódicos la razón, pero los periódicos la razón es por la falta de audiencia o de lectores que tienen los periódicos, que tienen muchas razones que no tienen nada que ver en realidad con la calidad, pero se retroalimenta, ¿no? Si no tienes lectores, no puedes tener recursos para mejorar tu calidad, etc. Entonces, los mejores periodistas en español los vas a ver en la televisión, en ciudades como Nueva York, Miami, Los Ángeles y a nivel nacional, en las cadenas nacionales, porque la cadena nacional le está vendiendo a la audiencia entera de 56 millones, 40 millones, lo que quieras. Entonces puede tener los recursos para montar un noticiero que no tiene nada que envidiarle a ABC, CBS, NBC. Y lo mismo en las estaciones de Miami, que fue la primera estación en ser número 1, el Canal 23. Después Telemundo, yo creo que el 51 también llegó a ser número 1. Y Los Ángeles también, pero por el tamaño de la audiencia. Ahora te vas a, por ejemplo, a la ciudad de Washington, que yo conozco, donde yo hice el Emmy, uno de los Emmys que me gané fue para un proyecto especial que hice en conjunto con el Tiempo Latino y con la estación de Telemundo. Una estación muy pequeña, con muy pocos recursos. Quizás ahora la situación mejora porque la compró la cadena nacional y le van a meter un poco de plata. Pero al final, cuando empiecen a ver la audiencia que tienes en Washington
lo que pueden sacar en términos de ingresos por los comerciales que van a vender, yo creo que van a haber cierta limitación, a no ser que empiecen a usar algunos de los recursos del canal americano, porque tengo entendido que van a trabajar en la misma oficina, van a tratar de aprovechar un poco de esa sinergia que pueden tener, y así a lo mejor, yo estoy seguro que la calidad va a subir, de que llegue al mismo nivel el Telemundo de Washington con el NBC4, que es el canal número 1 en Washington, no sé. Pero definitivamente que va a subir la calidad por estar ahí juntos, por poder compartir ciertos recursos. Pero el problema siempre tiene que ver con el tamaño de la audiencia y con la capacidad de poder vender patrocinio. Y una de las quejas que siempre todos los líderes de los noticieros en español es que dicen: los ojos de nuestra audiencia no valen lo mismo que los ojos de una audiencia norteamericana. Y otro problema que apuntaba Alberto, aquel Alberto esta mañana, es que los reporteros no son bilingües. Entonces, tú no puedes hacer periodismo de calidad en español si tú no hablas en español o no escribes en español o no piensas en español. Entonces, el problema es la formación de reporteros, porque... A ver, columnistas, opinadores, ese no es el problema. Claro. El problema son los reporteros. O sea, la gente que escribe. Y los editores. Y todo gente que escriba bien en español. Exactamente. Entonces, el problema es que no piensan en español porque ya se han formado en Estados Unidos y no piensan en español. Que a mí me parece que tiene que ser gente que se haya formado en Estados Unidos y que sea parte de la comunidad de latinos en Estados Unidos los que hagan el producto. Pero como no son bilingües porque no piensan en español, es muy difícil que se llegue a hacer un gran producto en español también por esto. O sea, yo creo que eso es una razón, porque yo lo veo a diario, ¿no?, con los reporteros de mi... dinero. Porque para tener esos productores que sí hablan español bien y que van a poder echar el ojo al producto y poder asegurarse. Sí, pero Telemundo, por ejemplo, ahora está en ese proceso. Ahora Telemundo tiene una inyección de dinero de Comcast y de NBC, que es dinero, quiero decir. Es dinero. No es que haya sido... Pero bueno, ahora hay dinero, por lo menos para intentarlo, y de hecho se está intentando, pero es difícil, de verdad, encontrar reporteros que escriban en español, en un español que se entienda, aparte de qué entendemos por español, ¿no? Que esa es otra. O sea, ¿cómo haces un noticiero en español? ¿Para qué español lo estás haciendo? ¿Para los mexicanos? Que es lo que deberíamos hacer los que queremos tener audiencia, obviamente por razones obvias, ¿no? Porque los mexicanos son el 64% de los latinos que hay en Estados Unidos. Entonces haces una cadena en español para mexicanos, pero entonces si hay una crisis de la papaya en México, mi presentador papaya no dice. Entonces, claro, yo tengo ¿qué es el español? ¿Qué es informar en español? Es realmente un mundo apasionante, pero complicadísimo. Y la palabra troca, ¿aquí alguien sabe lo que es una troca? Sí, hombre. Sí. ¿Verdad que no saben? ¿Saben lo que es una camioneta, verdad? Bueno, pues truck es la palabra para camioneta en inglés, pero en los estados donde hay muchos mexicanos y centroamericanos es una troca. Entonces, yo estoy seguro que el señor que se estaba quejando en Nueva York del español tan malo que se habla, quizás no entiende que nosotros como periodistas no estamos tratando de defender ninguna lengua, estamos tratando de comunicarnos con nuestra audiencia. Y si hay que decirle troca para que entienda, le vamos a decir troca, pidiéndole todo el respeto a troca todo Cervantes, el rato, ¿no? Y lo escribo todo el rato y vamos. Veo a Gema vacunando la carpeta, pero rapidísimamente. Vacunar la carpeta son cosas distintas. Por eso señalaba a Frances. Los nuevos elementos, las nuevas palabras, el nuevo léxico. Entre troca y vacunar la carpeta no hay tanta diferencia. Sí hay. El nuevo léxico estadounidense del español de Estados Unidos, la palabra troca hay que asumirla y otras tantas muchas. Y nada más. De todas maneras, en los consejos de redacción, tardamos horas
horas en decidir un titular. Lo único que hay que decir es que nunca pongas en el titular la palabra coger. Todo lo demás está bien. Todo lo demás me vale. Hay muchas variantes. Pero de todas maneras, es que yo no soy tan apocalíptico. Yo estoy encantado. Yo creo que el español está creciendo. Yo creo que yo vivo en un mundo paralelo. Pero hay mucho problema. Pero en mi mundo paralelo, yo estoy viendo que amigos míos como Jorge Ramos, que va a venir aquí a cerrar esto, ya ha estandarizado una manera de decir. Mi amiga Teresa Rodríguez, María Elena Salinas. Es decir, todos mexicanos. Pero no hablan en código mexicano. Sí, lo hablan en código mayormente mexicano, los noticieros, una palabra que en España no utilizamos, pero que a mí me sale sola, claro. Los noticieros en Estados Unidos están dominados y la hegemonía es el lenguaje mexicano. Yo cuando escucho a Jorge no escucho mexicano, escucho un español bastante estándar de Estados Unidos. Tenemos que pensar si es un noticiero nacional. Es parte del juego. Si es un noticiero nacional, obviamente tienes que tener a presentadores mexicanos porque esos informativos están tratando de capturar al público entero. Pero en Nueva York tú tienes a presentadores dominicanos y puertorriqueños, claro. Porque esa es la audiencia ahí. Claro. Y en Washington tienes a centroamericanos y bolivianos porque esa es la audiencia ahí. Y en Miami, adivinen a quién tienen de presentadores en Miami. Bueno, pues tienen a cubanos y también tienen a colombianos porque es el grupo de ahí. Entonces, en los informativos locales, tú estás tratando de llegarle al público que te va a escuchar para que se identifique con ese presentador o con esa presentadora. Pero obviamente, cuando estás hablando de ya en masa para toda la audiencia, no solo es los presentadores, también el contenido del material de entretenimiento. Han sido las telenovelas de México. Univisión las traía de, ¿cómo se llama? Televisa. De Televisa. Se las compraba a un costo reducido y las ponía. Ahora, obviamente, con la fragmentación eso ha cambiado. Ahora se están produciendo en Estados Unidos. Claro. Yo lo que quiero hacer hincapié un poquito, que no nos desviemos demasiado, es en la calidad. Diciendo troca o diciendo camión, me da igual, pero hay una calidad que subyace de todo eso, es decir, los temas, la profundidad, es decir, los americanos, los anglosajones tratan realmente muy bien la información, son maestros para todo periodista. Y sin embargo, cuando pasamos, hay gente que lo hace muy bien y gente que lo hace muy mal, pero vamos, los mejores periódicos del mundo, me atrevo a decir que salvo algún británico que podría competir, están en Estados Unidos. Es decir, New York Times y Washington Post están donde están, y Los Angeles Times y tal. Es decir, están donde están. Es decir, ellos tienen un nivel alto de periodismo y un nivel alto de periodismo investigativo y un nivel alto de periodismo competitivo y un nivel alto de innovación y un nivel alto de casi todo. O igual es que los echo mucho de menos. Cosa que no ocurre con los medios hispanos. Es decir, independientemente de si digamos troca o hablemos en clave mexicana, ¿qué nivel, y aquí es lo que os quiero preguntar, qué nivel de calidad tienen los medios hispanos que se hacen en Estados Unidos, tanto en prensa como en radio como en televisión? Todavía no hemos hablado de la palabra radio, pero la palabra radio, luego lo tocamos. Vamos primero al nivel de calidad, dejando la radio aparte, porque la radio yo creo que casi no existe, perdonadme, la radio en español, son bachatas y reggaetón. Sí, por eso te digo. Yo creo que la calidad es la que requiere el consumidor. Es que yo creo que tenemos un poco de complejo y creo que también lo ha mencionado Frances, que ha estudiado bastante. Creo que tenemos un poco de complejo, e incluso los que hacemos el producto. Precisamente por eso, ¿no? O sea, que todo el tiempo se esté cuestionando la calidad de los medios en español, yo entiendo lo que quieres decir, ¿eh? Y que todos nos estemos fijando en el New York Times y en el Washington Post no tiene sentido. No tiene sentido porque nuestros consumidores no son los mismos del New York Times y del Washington Post. Entonces, insisto, o sea, Radio Ambulante está haciendo un producto buenísimo para la gente que consume ese producto. ¿Qué son los temas de calidad? ¿Es tema de calidad hablar de, no sé,
de la Casa Blanca y no de las remesas, por ejemplo? Es que yo creo que hablar de las remesas y hablar en profundidad de las remesas es hacer periodismo de calidad en español, por ejemplo, porque es lo que requieren las personas que a nosotros nos buscan, nuestros espectadores. Creo que tenemos un poco de complejo con los temas, los que hacemos televisión en medios en español, que creo que eso se tiene que terminar, porque si no, solamente estaremos abriendo una brecha con la gente a la que nos dirigimos, que me parece lo peor que puede hacer un periodista. Yo creo que hay que redefinir entonces lo que significa la calidad, porque yo considero que medios como Telemundo, como Univisión, como El Tiempo Latino, en lo que sobresalen es entender la necesidad informativa de su audiencia y darle lo que necesitan. En eso, mejores que el Washington Post y mejores que el New York Times. Claro. Están muy claros sobre quién es su audiencia y qué es lo que su audiencia exige. Y en eso, yo se los digo, trabajo en medios en inglés ahora, pero trabajé en medios en español, y entender lo que tu audiencia, y poder dárselo, y que todo el mundo esté claro, esto es lo que la audiencia sabe. O sea, en la redacción de Univisión y Telemundo están muy claros sobre lo que su audiencia quiere. Quizás se discutirá qué palabra van a usar, pero sobre el tema que se va a cubrir, todo el mundo, tú entras por esas puertas y tú sabes lo que tú tienes que cubrir porque tú entiendes muy bien a tu audiencia, entiendes su cultura y entiendes sus necesidades. Y yo creo que en ese sentido no solamente tenemos que definir en qué bonito es el formato y cuántas gráficas hay y la música y el promo y bla, bla, bla. Importante todo eso, ¿eh? Pero también en términos de qué le estás dando tú a tu audiencia, en términos de lo que necesita. Y yo creo que más en momentos de la crisis que se vive hoy en día en las comunidades hispanas de los Estados Unidos, que no solo son los indocumentados, porque ser hispano y tener cara de hispano en Estados Unidos te puede llegar a ser agredido, te puede llegar a ser discriminado, siendo tan norteamericano. Pregúntenle a los puertorriqueños que todavía están esperando que le den dinero para que reconstruyan esa isla. Y esos son norteamericanos. Pero tú lo dijo antes, show me the money. Es decir, tú puedes quejarte sobre que los medios en español de Estados Unidos, sea un canal local de Telemundo, sea un periódico de una comunidad. Los periódicos en general son bastante primarios. Ha habido excepciones como La Opinión de Los Ángeles, Diario de la Prensa, que ya está todo esto en capa caída. Pero sí hay... tuvieron 60.000 ejemplares sí hay momentos, y ahora ya no. Y hay coberturas y de repente en las coberturas hay más de 2 o 3 fuentes. De repente a lo mejor tienes demasiada historia de una sola fuente y cosas que periodísticamente pues a mí me molestan, francamente. Pero, de nuevo, ¿dónde está el dinero para invertir en esa supuesta calidad? Yo creo que los medios anglos, en general, tienen una cobertura de lo hispano-unidense absolutamente patética. Patética. Con algunas excepciones como este señor en NPR. Pero yo siempre tengo que defenderlo. Entonces, como el Miami Herald, ¿no? Que lo hace bien. Claro, pero mira, te voy a contar una historia. Washington Post, la época de que Alberto hablaba antes de las grandes manifestaciones de inmigrantes, 500.000 de personas en Los Ángeles, había 400.000 en Washington, etc. Hay el tema migratorio y de repente la foto principal del Washington Post era el estereotipo más perverso de la historia de la humanidad y de cualquier periodista que se precie. Me ponen a todos machos, marroncitos, o sea, de piel morena, como se dice en español, de aquí, con sus white beaters, con sus camisetas estas blancas que usaba Fraga, de tiras, y coño, esa era la foto que definía una manifestación importantísima de derechos civiles en un país con una gran historia de derechos civiles. Entonces yo me voy al Washington Post, hablo con el jefe de redacción y le digo en inglés educado, ¿qué coño es esto? En inglés suena peor, eso del coño, digo. Y entonces el tipo me dice, ¿pero cuál es el problema? El tipo no veía el problema. Y entonces yo le dije, vamos a ver, si tú pones esta foto y en lugar de todos estos latinos jóvenes, que son los que dan el estereotipo de lo latino indocumentado, que te va a dar miles de golpes en un callejón oscuro,
si de repente fuera una manifestación afroamericana, ¿me pondrías esos mismos muchachitos afroamericanos con esas camisetas y en portada? El tipo se me queda mirando y dice, no. Dije yo, me voy. Entonces, claro, hay un problema cultural. Estamos viviendo un tour de force en Estados Unidos que es absolutamente fascinante. Estados Unidos es un gran laboratorio. Allí los Che Guevaras, allí lo que sería un Che Guevara de provincias en Latinoamérica, allí es un abogado. Y este chiste quiere decir que es que de repente un abogado lleva adelante un litigio y consigue que se hagan decisiones casi revolucionarias. Y esto es la historia de este país. Y hoy estamos viviendo eso a un nivel cultural y están haciendo lo hispanounidense. Va a depender de nosotros que realmente fomentemos eso, que a través de las universidades se siga trabajando en esos nuevos profesionales, que estamos en una revolución tecnológica donde el acceso a los productos mediáticos tecnológicos es más accesible, ya no estamos en una estructura de arriba abajo, sino una estructura más horizontal. Todo esto son ventanas de oportunidad, va a depender de nosotros, de la industria, de los nuevos visionarios, que eso ocurra en Estados Unidos. Déjame un momentito, que voy contigo ahora. Pero yo soy muy ingenuo. Parte de ese futuro, de alguna manera, se está viviendo ahora en la unión o el vínculo paulatino, que me has contado que ha sido paulatino, pero que real y ya terminado, de Telemundo con NBC. ¿Cómo os sentís los de Telemundo? O sea, ¿cómo se siente la parte hispana de ese montaje? ¿Cómo os tratan en algo tan classy como es la NBC? ¿Ves que el futuro puede ir por ahí y que en algún momento seréis tratados de igual a igual? ¿Cómo os sentís? ¿Qué creéis que vais a dejar? ¿Cuántos pelos vais a dejar en la gatera ahí? No lo sé, yo cuando he llegado ya estaba en NBC allí, Comcast y NBC son los propietarios de la cadena, que bueno, efectivamente fue un proceso empresarial paulatino. La cadena en origen era una cadena familiar vinculada al exilio cubano. Quiero decir que los orígenes también, o sea, el viaje de Telemundo ha sido un viaje muy interesante y yo creo que por primera vez, o sea, yo creo que la compra de NBC por parte de Telemundo, que obviamente no es desinteresada, no es que de repente la NBC haya decidido convertirse en una ONG y hacer un producto para que los pobres inmigrantes estén informados. Eso obviamente no ha sido así. Lo ha dicho Alberto ahora. Aquí la clave es show me the money. Y a ver, ahí hay un dato que es fundamental y que hay que tener muy en cuenta, y es que, por ejemplo, Nielsen, que es el que mide las audiencias y las mide a efectos comerciales, no por otra razón, para saber dónde están los consumidores potenciales o reales, Nielsen, de los 116 millones de hogares que controla para hablar de las audiencias, 50 millones son hispanos. ¿Por qué la proporción? Quiero decir, si los hispanos son un 18% en Estados Unidos, ¿por qué Nielsen está monitorizando, o sea, el 43% de los hogares que monitoriza son hispanos? Porque el consumo está ahí. Porque el consumidor está ahí, porque la media de los hispanos en Estados Unidos es de 28 años. Son muy jóvenes y mucho más jóvenes que la media de los anglos, y gente que quiere consumir y que está ávida de consumo. Entonces, obviamente, NBC compra Telemundo, compra la marca Telemundo para eso, para dirigirse a ese mercado. ¿Por qué NBC ha puesto a un hispano a presentar su informativo de más audiencia en el fin de semana? O sea, NBC tiene a un afroamericano de lunes a viernes, a un latino el sábado y a una mujer el domingo. Claro, a ver, que no tengas a ningún anglo, quiero decir, es evidente porque que ahí hay un mensaje a las minorías, que son mayorías si las sumas, obviamente, ¿no? Y luego tú vas a los consejos de redacción de NBC,
yo como soy la productora ejecutiva del noticiero de José Díaz Balar, yo a veces voy y trabajo con ellos. Cuando a José hace algunas vacaciones, cubre las vacaciones del Esther Hall o lo que sea, yo voy a las reuniones de contenidos y no se pone ni un solo tema hispano sobre la mesa. Entonces yo, claro, protesto, patale, pero no es un poco lo que decías tú antes. Es que no hay un solo tema hispano sobre la mesa en los ni de inmigración ni de. Entonces, bueno, ahí te das un poco en cuenta la naturaleza de la relación. Pero dicho esto, creo que el primer proyecto serio de verdad, para hacer, digamos, información de calidad, o sea, para que haya continuidad y para hacer una cadena de calidad dirigida a lo hispano, ha llegado de la mano de NBC. O sea, la inversión y el proyecto. Creo que en Telemundo, yo creo que el caso de Univisión no tiene absolutamente nada que ver. Univisión lleva 30 años haciendo noticias y con un proyecto de noticias, con un proyecto de noticias que existía, ¿no? En Telemundo esto no era así. Pero yo creo que, o sea, ¿cómo nos sentimos? Hombre, pues algunas veces te sientes como la hermana pobre inmigrante. Pero yo tengo que decir que mis compañeros, yo es que llevo 1 año y medio, no solo no les importa, sino todo lo contrario. O sea, si tú tienes una plataforma para poder hacer ese producto dirigido a tu comunidad y hacerlo bien, pues bienvenido sea. No creo. En Estados Unidos hay pocos complejos con respecto a esto, ¿no? O sea, tú tienes el dinero, tienes el proyecto, pues vamos a hacerlo. No empiezas a comerte el coco, que si habrá dobles intenciones, si no sé. O sea. Espera, se nos está echando el tiempo encima y yo quisiera luego abrir un poquito el diálogo con la gente que está, porque supongo que después de todo lo que hemos hablado y lo que casi hemos discutido, tienen algunas preguntas que hacer. Pero antes, no quiero cerrar esta primera parte del programa, porque casi nos ha quedado como, en fin, del debate, sin hablar del efecto T que decía mi amigo Ángel. Es decir, ¿cómo creéis que vamos a salir los medios hispanos, los hispanos y la inmigración, por ende, del huracán Trump, ¿no? Lo peor está por venir, ya hemos visto la patita por debajo de la puerta al lobo, en fin. ¿Cómo lo veis vosotros que estáis allí ahora? Ser un poco breves, porque de esto se puede hablar hasta el año que viene o hasta la próxima reelección, que Dios no quiera, pero siendo breves vamos a ver. Empieza, Armando, que ibas a decir algo, termina con lo que quieres, pero breve y vamos a ello, porque además tenemos algunas preguntas que vienen también de los. Yo cubro el tema de migración, es lo que he cubierto desde que estoy en Washington en el año 92 y conozco muy bien toda esa movida. Y yo considero que lo que tenemos con el presidente Trump es un nacionalismo que no se había visto en los Estados Unidos hasta ahora y es una política dirigida por una serie de personas con un perfil bastante racista y que están haciendo todo lo posible por cambiar las normas de inmigración de los Estados Unidos, acabar con la inmigración que viene de países de habla hispana, acabar con la inmigración que viene de países de personas que tienen algún tipo de color y hacerle la vida imposible a los 11 millones de indocumentados que están en los Estados Unidos. Eso es lo que ellos quieren hacer y están buscando todas las maneras posibles de hacerlo y tienen desafortunadamente el liderazgo en la Cámara Baja y el liderazgo en el Senado de los comités que están a cargo de temas migratorios, pues son republicanos de línea dura que saben exactamente lo que tienen que hacer para lograr eso. Y dentro de la Casa Blanca tienen a los asesores y además son asesorados por ONGs cuyo fin es acabar con la inmigración de América Latina. Entonces ellos tienen ya su plan de acción, su plan de juego y lo están
echando en pie. Y una de las cosas que quieren hacer es usar a los 600,000, 700,000, 800,000 jóvenes que se les conoce como soñadores, como una especie de punto de negociación para decirles, ok, vamos a darle papeles a estos jóvenes, a cambio de eso le vamos a hacer la vida imposible a los 11 millones que están indocumentados, vamos a hacer una muralla, vamos a hacer eso, vamos a hacer lo otro. Armando, tú como cubano, ¿cómo explicas algo que para mí resulta muy difícil de entender? Que haya una gran parte de los cubanoamericanos, que ya están en segunda, tercera generación, los que llegaron justo después de la Revolución, que apoya al presidente Trump. Yo hace mucho tiempo que no vivo en Miami. No, estoy hablando de Washington. O sea, no, en Washington hay 3 cubanos, yo no, y, sí, no, hay alguno y el más. del restaurante cubano de la esquina, somos 3. Sí, ya, no es verdad. Hay 400,000. Mira, yo no sé, yo creo que lo que pasa, primero que yo no sé hasta qué punto podemos decir en realidad que la mayoría de los cubanos de la Florida apoyaron a Trump. Yo creo que los números están ahí 50-50. No, los números no están 50-50. Tengo el dato. En cubano, yo sí vivo en cubano, yo creo que están 50-50. No, el número exacto fue 49.02 contra 47.80. Por favor, eso no es 50-50. Nada más que eso, por favor. Es un 1%. Óigame, pero gente. Es un 1% más. En la Florida apoyaron, pero yo luego, independientemente de lo que tú quieras, pero oye, a ver, la Florida se fue con Trump, con el 1% con lo que tú quieras. The winner takes all. Bueno, se fueron. Y los cubanos, eso fue, desde luego no fue por los judíos en Miami, eso está clarísimo. Digo, en Miami no, en la Florida. Mira, yo me sorprendo que 50% no votaron por Trump. O sea, tenemos que entender que la población, tenemos que entender que la población cubana en Miami tienes una población mayor, conservadora, y esos son los que votaron por él. Pero tienes una generación que es lo que estábamos hablando aquí, de la generación hispana que ha cambiado, los más jóvenes, los que consideran que pueden votar demócrata sin que le hagan un acto de repudio y le quemen la casa en Hialeah porque votaron por demócratas. O sea, la comunidad cubana que era más conservadora y está cambiando y está dándose cuenta que puede cambiar. Así que para mí el fenómeno no es que 50% votó por Trump. Para mí el fenómeno es que 50% no votó por Trump. Bueno, podemos dejar a los cubanos en paz por un momento. Y al final somos, claro, un mundo raro. Vamos a dejar en paz a los cubanos y déjame decir una cosa. Por cierto, en el año 91 estuve en Cuba con Fraga y con Fidel, por tanto, y soy gallego, por tanto soy lo más cercano a un cubano en Washington. Vamos a decir una cosa fundamental. Y esto es hablar de los medios de comunicación. Y es un poco complicado lo que voy a decir. El mayor aliado de Donald Trump, aparte de lo que va a decir Jorge el lunes, Trump es el resultado de muchos millones de estadounidenses que creen en ese tipo de nacionalismo. Pero voy a decir algo mucho más duro. El gran aliado de Donald Trump fueron los medios de comunicación. Los medios de comunicación estándar y los medios de comunicación de plataformas fake y trolls, etc. Cuando Donald Trump lanza su candidatura y dice que los mexicanos, palabra código para latino o hispano, son narcotraficantes, inmigrantes ilegales y violadores, me parece, estaba diciendo la verdad. Lo que pasa es que en estos tiempos, verdad y realidad pueden ser cosas distintas. ¿Por qué estaba diciendo la verdad? Porque yo en 26 años en Estados Unidos, siempre que pongo la televisión o miro la televisión a través de cualquier plataforma, yo solo veo narcotraficantes, violadores y inmigrantes ilegales. La televisión anglo, la televisión de referencia para el votante Trump. Entonces, los medios de comunicación están retratando eso. Cuando Trump dice eso, está diciendo una verdad, que es la verdad de la percepción. Cuando yo veo un medio de comunicación en inglés, yo no veo expertos hispanos. Un ejemplo, y con esto termino. El SIDA afecta fundamentalmente a afroamericanos y a latinos. Cuando tiene que salir un experto, que generalmente es un doctor prestigioso, siempre sale el mismo individuo, que es un señor viejo, de pelo blanco, y no se llama doctor Smith, posiblemente
posiblemente se llame Dr. Goldstein, es igual, es siempre el mismo tipo, siempre el mismo tipo. Es como un clon que lo tienen ahí. Entonces, claro, yo levanto el dedo una vez en una reunión de estas de medios y SIDA y no sé qué, y le digo yo, ¿alguno de ustedes sabe quién es la doctora Ligia Peralta? La doctora Ligia Peralta es una doctora estadounidense dominicana que estaba en el board del SIDA de la administración Obama. Un productor de televisión anglo no llama a la doctora Peralta, va a llamar al doctor Smith o al doctor Goldstein. Y este es nuestro gran problema. Lo más aberrante, que casi rompo mis pantallas de vez en cuando, es cuando hay debates en CNN, en ABC, en NBC, sobre el voto latino, y esto no es un chiste, y hay 2 mujeres y un negro. Perdón, voy a ser políticamente mucho más brutal. 2 rubias y un negro. Es decir, es tremendo, es que no hay profesores de Political Science que sean hispanos, no hay expertos en voto latino que sean hispanos, los hay, yo le doy la lista a ese productor. Por lo tanto, algo está pasando, estamos viviendo un tour de force, estamos viviendo una guerrilla cultural, estamos viviendo momentos fascinantes que me encantan en Estados Unidos. Que ahora sí eres optimista. Muy optimista. Yendo al tema de Trump, que sí quiero hacer quiero decir algo. Es verdad que ya existía ese concepto de la retórica del bad hombre, por llamarlo de alguna manera, que es previa a Trump, pero sí creo que Trump ha empujado, animado a que esa retórica se multiplique. Quiero decir, desde que Trump está en el poder, hay unos datos del FBI, que no será sospechoso de nada, los crímenes de odio han subido un 15% en un año. Sí. O sea, no es que viniera por delante, que también, es que esa retórica ha animado a que el que estaba hasta ese momento encerrado en su casa haya salido. Gainesville, los incidentes de Gainesville, de Charlottesville, eso sí es fruto, o sea, esos señores existían, pero no salían de su casa. Ahora salen de su casa e insultan al que habla en español en el metro o al que vende en el carrito en la esquina. Eso está sucediendo. Creo que eso es muy grave y muy serio, y eso disuade a las primeras generaciones, obviamente, pero a las segundas generaciones que habíamos conseguido, vamos a pluralizar, que no se avergonzaran de su idioma, aunque no lo hablen, pero que no se avergonzaran de su idioma. Esto los está disuadiendo porque los insultan. Y los insultan porque los insultadores antes estaban encerrados y ahora han salido. Quiero decir, lo primero que hizo la Casa Blanca al día siguiente, el mismo día, 20 de enero, fue cerrar su página en español. Nunca más la ha vuelto a abrir. O sea, eso como mensaje es brutal para la gente que se comunica en español. Y yo creo que hay que entender la historia de los Estados Unidos, de por qué, por ejemplo, en Texas existe una comunidad mexicano-americana que no habla español. Y la razón es porque cuando los Estados Unidos le gana la guerra a México y le quita a Texas, los mexicanos que vivían en Texas y que hablaban español y que tenían propiedad que era de ellos, esa propiedad se las quitaron, y cualquier tipo de cultura hispana, cultura mexicana en esa época, se trató de exterminar, y los niños que hablaban español en la escuela les pegaban en la mano. Entonces hubo una especie de genocidio cultural por parte de los norteamericanos en Texas y en el sur de California, que acabó con una generación de hispanoparlantes de origen mexicano en Texas. Y eso es algo que yo como cubano siempre nos preguntamos, ¿y por qué los mexicanos, estos de Texas, no hablan español? ¿Y por qué? Y cuando yo empecé a trabajar, no solo en las noticias de Miami, sino cuando me fui a trabajar por todos los Estados Unidos y a cubrir estas comunidades en otras partes de los Estados Unidos, empecé a entender un poco esa historia y empecé a entender por qué esas generaciones perdieron su español, porque hubo un esfuerzo de acabarlas culturalmente. Entonces, lo que estamos viendo con lo que dice Gemma, es otra especie de genocidio cultural, no al nivel que existió en ese momento, pero no me sorprendería que continuarían y le seguirían apretando los tornillos, porque simplemente hay una hostilidad contra la comunidad hispana por parte
de Trump y su administración. Con todas las comunidades inmigrantes, me da la sensación. Si solo fuera la hispana, pues sería todavía peor, ¿no? Sí, me están haciendo señas. Tenemos que dar entrada a unas preguntas que tenemos de nuestros directores, de los directores del Cervantes en Nueva York, en Harvard y en Chicago, me parece. Dado que los medios de comunicación hispanos en Estados Unidos tienen una vinculación cada vez más fuerte, tanto en la prensa, sobre todo en la televisión, con las grandes cadenas americanas, de alguna manera, a nivel de mi experiencia en Chicago, es que muchos de los programas que se emiten en español son copias, siguen los modelos americanos, tanto en informativos como en programas de entretenimiento. Mi pregunta es hasta qué punto no hay una asimilación cultural y realmente no contribuye mucho al desarrollo o del mantenimiento del español en Estados Unidos. Sí, empieza tú. Si me dejáis, o sea, yo es que creo que eso pasa en todas partes. O sea, The Voice, la voz que se emite en España es un producto también de las televisiones americanas. Masterchef es un producto de las televisiones americanas. Eso pasa en todas partes del mundo, ¿no? O sea, está pasando en España y eso no significa que haya, o sí significa, ¿no? Que haya una asimilación de la cultura estadounidense en detrimento de la cultura española. Pásate por aquí el día de Halloween, o sea, a ver qué tal. Yo creo que lo que no tiene sentido, y sobre todo teniendo en cuenta que volviendo a lo que hemos dicho todo el tiempo, es que este producto, estamos haciendo un producto para gente que vive en Estados Unidos. Entonces tú no puedes sorprenderte de que se haga un producto estadounidense para los Estados Unidos. A mí lo que me sorprende es que sorprenda que el producto que se hace en Estados Unidos sea un producto americano. O sea, sobre todo cuando en España, con menos motivo, también estamos importando los mismos productos, ¿no? O sea... Alberto. No, yo solamente quiero decir mi optimismo, para que sea lo último que quiero decir. No va a ser lo último. No va a ser lo último. 50.000 hispanos o latinos cumplen, más de 50.000 en realidad, cumplen 18 años cada mes en Estados Unidos. Esto es una ventana de oportunidad y esto es lo que nos dice que los medios de comunicación cada vez son más digitales. Hablan inglés la mayoría de los que cumplen 18 años. Sí. Entonces, sí, pero el español está ahí, el español se va a mantener. ¿Se va a mantener a qué nivel? Se va a mantener. Bueno, en la comida hablamos más de eso. Sí, porque ya me está dando hambre. Yo no tengo que responder a esa pregunta. Pero la revolución donde va a venir, ahora sí, la respuesta es muy sencilla. Váyanse a ESPN Deportes, váyanse a Fox y váyanse a Being Sports. El fútbol americano se está retransmitiendo en paralelo, el mismo primetime game en inglés y en español. Se están empezando a introducir léxicos en español de Estados Unidos en el mundo del deporte. Que es importante. J Balvin y French Montana. Ahí es donde estoy. Quiero ser optimista. Es optimista. Por ejemplo, ahora de cara al Mundial, Telemundo, NBC, ha comprado los derechos del Mundial en español para Estados Unidos. La mayoría, ahí sí que no hay duda. Eso sí que es novedad, porque siempre era de Univisión. Sí. La mayoría de los hispanos, aunque sean angloparlantes, ven el fútbol en español. O sea, aunque no hablen español en casa, ven el fútbol, o sea, el soccer, quiero decir, lo ven en español aunque se hable inglés en casa. Porque sí, porque asocian el soccer al español y no al inglés. Entonces, bueno, eso es un dato, pero creo que simplemente es un dato. Además, decir gol en español es mucho mejor que en inglés. Ya tiene que ver con eso, un poco. Tenemos más preguntas, me parece. En un informe publicado hace unos meses por el Observatorio del Instituto Cervantes en Harvard, se llegó a la conclusión de que más del 90% de los hispanos oye la radio diariamente y asimismo que su preferencia de contenido es la música popular mexicana, especialmente la norteña. Me pregunto si existe alguna posibilidad de diversificar los gustos culturales de los hispanos en los Estados Unidos a través de la radio. No.
Próxima pregunta. No, o sea, yo lo siento, no se enteran. El trabajo de la radio es tener audiencia. El trabajo de la radio no es llegar a la conclusión de este señor, es que mucha gente lo sintonice. Y si la gente quiere escuchar norteños, eso es lo que va a escuchar. O sea, por favor, ¿en qué mundo viven? Lo siento, pero no. Norteñas que se hagan en Los Ángeles. Pues claro, porque es una balcanización. Claro. La radio en los Estados Unidos, hispana, toca música. Y lo que toca es norteñas, también rancheras, toca música tropical, bachata, todo eso. Reggaetón. Y la información que dan es que el locutor agarra algo, si tiene el AP Wire, si no se fusila lo que publicaron en el periódico esa mañana, lo lee, mal leído muchas veces, y se acabó. La gente lo que quiere es escuchar música, y el presupuesto principal de las estaciones de radio se dedica a lo que es la promoción de la propia radio, tener festivales, tener eso, tener lo otro. Y las cadenas de radio que existen en realidad son cadenas en nombre nada más, no son cadenas de radio como las que existen aquí. Así que no, la radio, hay cientos y cientos y cientos y cientos de estaciones de radio en Estados Unidos que transmiten en español, pero lo que tocan es música. Informativamente muy pobre, es un desierto. ¿Vamos con Nueva York? ¿No hay más preguntas? Pues entonces, si alguien tiene más preguntas, así... Así comemos. Pregunten. No, por favor, pregunten. No sé si alguien tiene algún comentario que hacer. Sí, gracias. ¿Qué? Entretenimiento digital, ¿qué es lo que usted quiere decir con él? O sea, como farándula o algo así. O sea, como people en español. Como... Hola. Sí. Hola, estáis haciendo... Hola la revista. Sí. Estáis haciendo una plataforma de televisión, ¿no? Que se hace desde Miami, y luego además estamos trabajando ahora en la parte digital desde hace 2 años, pero yo me he involucrado en el proyecto desde hace 2 semanas. Mira, eso va a ir bien. O sea, es que el futuro o es digital o no es. O sea, esto ya lo sabemos hace tiempo. No, hay gente que se resiste, pero es así. Todos los formatos así similares que se han hecho van como un cañón. O sea, hay una cosa que se llama mamás latinas, que las conocerás porque sí, porque o sea, eso tiene un tráfico que es increíble, increíble, y son recetas de cocina, cotilleo, o sea, ¿sabes? Eso va como un cañón. Tienen la sede en la Quinta Avenida de Nueva York, unas oficinas espectaculares, pagan fenomenal a sus reporteros. Sí, vamos, eso funciona seguro, vamos, yo es que no hay otra, ¿eh? Yo creo que eso lo tenemos claro todos. Otra cosa es que luego se invierta y se quiera hacer el esto, pero... Creo que había otra pregunta por ahí. Bueno, con el tema de digamos que los medios de comunicación influyen muchísimo en la cultura, ¿por qué darle tanta importancia? Y es un debate que siempre ha estado en los medios de comunicación, por lo menos independientes, ¿por qué darle tanta importancia a que un país, digamos, absorba a nivel lingüístico el nombre de todo un continente, cuando a ese nivel lingüístico se podría reducir llamándole por el nombre de su país? Y que se le dé más cabida o más entrada lingüísticamente a lo que es todo el continente como unión hispana que es mucho más grande que un solo país. En el caso de llamar América a un país, que los medios de comunicación podrían tener la responsabilidad de todo el tiempo pronunciar el nombre del país en lugar de del continente para referirse al país. No sé si me hago entender. ¿Qué quieres decir? O sea, que en vez de decir americanos, digamos estadounidenses. Sí. Desde luego, en mi cadena eso es así y es obligatorio.
Es una lucha, pero es muy difícil. O sea, no, pero los estándares de mi cadena, hombre, salvo que Trump salga y diga América, yo no le traduzco a él lo que no dice, pero los reporteros escriben estadounidense y no americano, por ejemplo. No sé si te sirve como respuesta, porque no sé... Sí, porque de hecho para el gentilicio de Estados Unidos no hay la traducción al inglés. O sea, no hay U-Asian. No, es American. No es American. No, el gentilicio es American. Es American. Sí, no existe, pero en inglés no existe, pero en español sí. Entonces cuando lo traducimos también, o sea... Yo cuando escribo en inglés y hablo en inglés, yo trato de decir American citizen o US citizen para recalcar un poquito ese tema. Y precisamente cuando yo tengo una audiencia bastante grande, casi 1 millón, es la audiencia que más... Somos la única estación de NPR que tiene una audiencia número 1. ¿Y quién me escucha? Bueno, pues los congresistas, sus asesores, la gente de las ONGs, o sea, los que acortan el bacalao en Washington. Y yo he tratado de tener esa conversación acerca de la comunidad latina de Washington con una audiencia en inglés, porque no existe esa conversación. Y es una audiencia que hay 400,000 hispanos en Washington, pero que estaban en la sombra, y yo lo que he tratado de hacer en los 7 años que llevo con ellos es tratar de iluminar a toda esa comunidad. ¿Tenemos otra pregunta? Sí. Tengo 2 más, o sea que... O sea que recordamos entonces al presidente Monroe que decía América para los americanos, ¿no? En su momento. ¿No? Es que se quedaron con el concepto de América para ellos solos. Claro. Antes decíais 50.000 latinos nuevos cada día. No. ¿Cómo era? Cumplen 18 años. 18 años cada mes. Cada mes. O sea, alrededor de 1.800.000 al año son los nuevos jóvenes latinos que cumplen 18 años. Es un influjo demográfico muy fuerte. Quizás nos hemos dejado un poco hablar del tema de las redes sociales cara al futuro de los medios, ¿no? Claro. La importancia que van a tener las plataformas. Sí, yo lo tenía que apuntar, pero no nos daba tiempo ya. Pero realmente es la única manera. O sea, es la única manera. Es lo mismo que estamos haciendo ahora, pero en otras plataformas. Yo creo que hablar de las redes sociales es hablar del futuro de la comunicación. No hay otra posibilidad, vamos. Lo que pasa es que habría que analizar en qué hablan los latinos en las redes sociales. Bueno, el entretenimiento es brutal. Y deportes y entretenimiento es... No, pero no me refiero a eso. ¿En qué hablan? ¿En qué idioma se comunican? Yo creo que es los más jóvenes en inglés. En inglés, sí. Mayoritariamente en inglés. Claro, sí, según los últimos datos del Pew Center, todos en inglés. Y porque son más jóvenes y por tanto son angloparlantes. Claro. Justamente sobre eso quería comentar yo. Favor. Vengo arrastrando desde la primera parte del debate. Han hablado de que hay numerosos medios de comunicación para la comunidad hispana, pero en inglés. No acabo de entender cómo se puede sostener una comunidad sin que haya un elemento identitario tan fuerte como el idioma. ¿Qué es lo que hace que siga viva esa comunidad si es que no hablan español, si es que pierden su fundamental elemento identitario? Yo creo que Frances lo ha explicado bastante bien. Un comentario. Hay que entender que el latino es una categoría racial. Es una categoría racial. En Estados Unidos las personas están organizadas, personas pertenecen a un grupo racial, todo el mundo pertenece a un grupo racial. O sea, cuando tú vas a solicitar la universidad, cuando tú vas a hacer todo, hay una cajita y dice tú eres negro, tú eres blanco, tú eres lo que tú eres. Entonces, quería un poco cualificar el comentario anterior que había dicho que no existe una comunidad latina. No existe una comunidad latina, pero existe un imaginario latino y existen condiciones de las cuales ese imaginario adquiere cierta cohesión. Por ejemplo, cuando Trump ataca a los latinos, empieza a cohesionar un grupo como latino para defenderse, porque están interpelados con la categoría. Entonces, yo diría, se reproduce la comunidad por razones que no son o sea, hay razones internas, pero hay una presión externa de tu ser eso, y no it's not up to you.
No es una decisión tuya. Tienes que pertenecer a una... O sea, te están encasillando. Hay espacios de ambigüedad. Por ejemplo, yo escribí algo sobre los brasileros. ¿Son los brasileros latinos? Pues mira, para Hollywood son latinos. Pero no para el censo. De ahí la ambigüedad. A las comunidades las definen rasgos de identidad y fundamentalmente el lenguaje. Entonces, bueno, el color de la piel tienes más específico, a lo mejor también hay mucho ejemplo sudamericano que es blanco, no sé. No, Sí, pero yo creo, no importa si eres blanco, de piel, no importa. No importa, yo eres creo latino. que decir que... Ni si eres negro, tampoco importa. Los negros centroamericanos, dominicanos, por ejemplo, son latinos. Hay efectos hay niveles de racialización. O sea, que ahora eres afrolatino, compartes mucho de lo que le ocurre a los afroamericanos en términos de discriminación. A propósito, yo estuve en un panel del censo porque están tratando de hacer más preguntas para dar más opciones para que uno se identifique dentro de la fase de hispano. Y donde pueden haber, y hay un debate muy grande entre diferentes grupos que apoyan o no apoyan ese tipo de clasificación adicional para poder no solo decir que eres latino o hispano, que es lo que ellos usan, sino si eres blanco, si eres eso, si eres lo otro. Y en este momento se está cuestionando eso. Pero yo no creo que simplemente decir que el idioma es el único factor para Bueno, según usted. Pero según los jóvenes en Estados Unidos, de repente no es eso. De repente es, por ejemplo, la música, de repente es le gustan los deportes, de repente es cómo vestirse. O sea, el problema es que estamos hablando de que le estamos tratando de imponer a un grupo de gente nuestra definición de cómo ellos mismos se tienen que definir. Sí, y eso es imposible. Ellos se van a definir como ellos les dé la gana de definirse. Diga lo que usted diga lo que digan ahí arriba en Boston, en Chicago. Y el problema es que no quiere decir que usted no esté correcto ni que ellos estén correctos. Es que simplemente cuando uno se autodefine, ¿cómo usted me va a decir a mí que a mí no me va a gustar el helado de chocolate porque el helado de fresa es más sabroso? A mí me gusta el que me gusta comer y es el que voy a comer. Mira, el último, una cosita que quiero decir, porque es de esta semana. El último éxito, entre comillas, todo esto va entre comillas, de lo latino en Estados Unidos ha sido el boom de Coco, de la película esta de Pixar, que ha roto todas las taquillas y esa película está en inglés, bueno, se ha hecho en inglés, se ha rodado en inglés, se está poniendo en algunas salas en doblaje, o sea, doblada en español, que es gracioso. La mayoría, la inmensa mayoría de los latinos que han ido a ver esa película la han ido a ver en inglés. O sea, esto es un dato de hace una semana porque se estrenó el día 1. Se estrenó en el puente de Thanksgiving. Y sin embargo se definen como latinos, se identifican con esa cultura, pero su idioma es otro. Y claro. Tiene que ver con el idioma. Ya sea por pertenencia o por oposición, que es un poco lo que dice ella con respecto al protegerse frente a Trump, ¿no? O sea, perdóname, pero tenemos que estar haciendo ya señas. Bueno, tenemos una pregunta más y nos despedimos. ¿Tendrán ustedes mucha hambre? ¿Yo el primero o el segundo? No es un tema de hambre, es un tema de hambre. Reflexionando, bueno, yo estoy aquí por devoción a Alberto Avendaño, ya la tengo por todos vosotros. Yo soy de Cádiz, bueno, soy andaluz, pero trabajo para AMC Networks, que es una gran empresa que está con sede en Miami. Viajo por todo el mundo entrevistando a principalmente mexicanos, argentinos en los fogones. Pero yo soy del sur. Sí, está muy bien. Todo el mundo me dice, voy a ir contigo, no viene nadie. Mi pregunta mi reflexión es, después de escucharos, yo soy de una zona muy curiosa. Tenemos la mezcolanza de Gibraltar, donde el español se integró con el inglés perfectamente y a ningún llanito le puede decir que elija porque su lengua ya está mezclada, ¿no? Y consume productos de medios de comunicación, por ejemplo, el Gibraltar Chronicle es el medio más antiguo de la península, con más de 300 años. Sin embargo, ven Canal Sur con La Copla y se compran las cosas en España y son españoles a la hora de consumir, ¿no? Pero yo voy un poquito más allá. Y ahí creo que somos un poco Trump nosotros, los españoles. Está viniendo una oleada de otro idioma, que es el árabe, el musulmán, el marroquí,
que se está integrando en mi pueblo, en Algeciras, vienen y les estamos rechazando un poquito. No quiero abrir otro debate porque obviamente, pero no deberíamos reflexionar sobre que nosotros también somos un poco Trump a la hora de que está viniendo otra cultura que quiere integrarse un poquito menos que la latina, creo, en Estados Unidos, pero que vienen y nos sentimos amenazados. En mi pueblo hay gente que empieza a molestarle que haya gente con pañuelo, también porque se integran menos, ¿vale? Creo que socialmente eso lo tenemos claro. Pero hay un fenómeno, lo dejo ahí en el aire, ¿eh? Ya creo que no, si no abriríamos una puerta enorme. Pero vienen los musulmanes y también nos sentimos un poco amenazados. ¿No es un ejemplo un poco paralelo a lo que pueda estar pasando allí? Perdón que conteste todo el rato, pero o sea, yo es que vengo, antes de haber ido a Miami, sí, yo vengo de ser corresponsal de Televisión Española en Marruecos. Yo lo digo muchas veces, las políticas migratorias europeas son mucho más duras que las políticas migratorias en Estados Unidos, incluida la de Trump. O sea, el muro de Trump, el que no ha construido, es la valla de Melilla. Es así. Entonces, lo que pasa es que la valla de Melilla, claro, son los kilómetros que son, pero la valla de Melilla es el muro de Trump y se construyó y se le pusieron cuchillas, os recuerdo. Eso en Estados Unidos hubiera sido un debate, vamos, lo está siendo, y vamos, no puedo más que darte la razón, pero con datos. O sea, las políticas migratorias en Europa son muchísimo más duras que las políticas migratorias en Estados Unidos, incluidas las políticas de Trump. Después hay una narrativa estadounidense que lo hace diferente. Estados Unidos es un país hispano desde su fundación y eso es una narrativa que en los libros de historia o es ninguneada o se convierte en una nota a pie de página. No, estoy hablando de una nación moderna, estoy hablando del otro día prácticamente, y lo que se necesita nada más son voces y libros de historia. Felipe Fernández Armesto, que como su apellido indica es británico y trabaja en Notre Dame, escribió un libro muy interesante que se llama Our America, The Hispanic History of the United States, y habla de la narrativa que confluye con la narrativa anglo de Estados Unidos. Entonces, tal y como la sociedad se va sofisticando, como el imaginario colectivo se va estabilizando, e incluso gracias a personajes como Trump que provocan reacciones y se unifica ese imaginario, creo que Estados Unidos va a poder beneficiarse de ese reencuentro consigo mismo, pero es un reto. ¿Y en el español cuántas palabras árabes hay? Muchísimas. Yo como andaluz te puedo decir... Solo me hago esta pregunta aquí en el Instituto Cervantes. Nosotros los andaluces estamos mezcladísimos. Son tantísimas que no vamos a hacer la prueba de cuántas sabemos cada uno. Quiero agradecerles a todos ustedes que hayan tenido la paciencia de venir al Instituto Cervantes, por tener el coraje de hacer unas jornadas como estas, de un tema que nos apasionan a muchos. Y a vosotros os quiero agradecer lo bien que os habéis portado. Muchas gracias. O sea que muchas gracias y volvemos.